Desde el 1 al 3 de noviembre de 2002, musulmanes y cristianos se encontraron juntos en el Centro Mariápolis de Castel Gandolfo para un congreso que se desarrollaba alrededor de un punto fundamental de la espiritualidad de la unidad que nos une a todos: el amor al prójimo. Sin estos encuentros, la humanidad no tiene ninguna esperanza. Es reuniéndonos de este modo que damos esperanza al mundo, amándonos unos a otros. La presencia aquí de musulmanes y cristianos de todo el mundo es el testimonio de que somos uno. Los 220 participantes han venido de Asia, de África, del Norte y del Cercano Oriente, sin olvidar del sureste europeo y la Unión Europea. Es la primera vez que participo en un encuentro de esta importancia, pero siento que Alá nos reserva para el futuro algo más grande todavía. Este es solamente el comienzo de una relación estupenda en vista de la fraternidad universal. Es numeroso el grupo de los Estados Unidos formado por miembros de la Asociación Americana de Musulmanes, fundada por W. D. Mohammed, cuya amistad con Chiara Lubich y los focolares cada vez es más viva y fecunda. Chiara desarrolla el tema de fondo del Congreso, acogida con entusiasmo y afecto. El amor al prójimo. Antes de su intervención se leen algunos mensajes que le han llegado a Chiara de parte de amigos musulmanes que, no pudiendo estar presentes, quieren expresar su participación. El primero es del imán de Detroit, en los Estados Unidos. Pidamos a Alá, Dios que está en los cielos, por el acuerdo entre los grupos de América y del mundo, que incluyen a los miembros del movimiento de los focolares y también de la sociedad musulmana americana, para que sea un encuentro de gran dignidad, llevando la paz más que nunca a cada uno de los participantes y al mundo. Tenemos la confianza de que la repercusión de este importante encuentro tendrá efectos irresistibles y positivos para la misión de pacificar el mundo. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de ustedes y nos proteja a todos. Nuestro espíritu y nuestro amor por la humanidad están con ustedes. En Dios, paz y amor, el imán Dawood Abdul Alim. Este viene de la mezquita Efraín Bahar de Chicago. Está firmada por el imán musulmán Salah Hadin. Dice: siento no poder estar con ustedes para vivir estos días que serán históricos y muy importantes, pero les aseguramos que nuestros corazones y nuestras oraciones están con ustedes. Estamos muy agradecidos a Alá, el misericordioso más grande, el más grande benefactor, por habernos reunido el movimiento de los focolares y la fraternidad musulmana, y por haber bendecido esta amistad, haciéndola crecer en amor y unidad durante estos últimos años. Este amor, amistad y respeto están relacionados con nuestra fe común en Dios, nuestro Creador, que mantiene toda vida y cada cosa creada en el universo. Pidámosle por el continuo éxito del movimiento de los focolares y de los musulmanes, bajo la guía y la dirección de los honorables Chiara Lubich y el imán Mohammed, que trabajan por la paz y el amor entre todos los pueblos del mundo. La última viene del imán David Shahed desde Indianápolis, en los Estados Unidos. Queridísima señora Chiara, la paz esté contigo. Esta carta te trae mi gran tristeza por no poder encontrarme contigo y con los otros miembros del movimiento de los focolares en estos próximos días. Hice parte de la delegación del imán Mohammed en Roma en 1998 y luego, en 1999, también mi esposa Brenda vino con nosotros. Me postulo como juez en mi ciudad y las elecciones serán el 5 de noviembre. Por lo tanto, en este momento no puedo ausentarme.
Quiero asegurarte mis oraciones a ti y a todos los miembros del movimiento de los focolares y a todos los que viajarán en estos próximos días para compartir esa unidad tan especial que abraza nuestras dos comunidades. Que la paz esté con ustedes. Entonces, carissimi fratelli e sorelle, o sorelle e fratelli, queridos hermanos y hermanas, con mucha alegría les doy la bienvenida a este congreso. che il Signore lo benedica. Que el Señor los bendiga, bendiga este congreso, lo acompañe y nos permita producir óptimos frutos a todos nosotros que participamos. El tema que debo tratar ahora me parece de una importancia capital. Si es que queremos construir entre nosotros y entre muchos esa fraternidad que hoy el mundo tanto necesita. En efecto, especialmente después del 11 de septiembre del año pasado, se agregó un nuevo motivo para reunirnos, para amarnos, para vivir juntos, unidos en el amor de Dios. El hecho es que si bien algunas guerras en acto en varios lugares del mundo, creo que actualmente son 34, si bien algunas guerras en acto en varios lugares del mundo son efecto del odio, de resentimientos por injusticias largamente soportadas, todas causas negativas, pero tal vez solamente humanas, con la propagación del terrorismo, estamos frente a algo totalmente diverso, frente a otra cosa. Se trata de fuerzas del mal, como las definió el Santo Padre Juan Pablo II. Fuerzas del mal con la M mayúscula. Y para vencerlas, no son suficientes los esfuerzos simplemente humanos. Ya no es suficiente, por ejemplo, que se movilice el mundo político o diplomático. Es necesario que el mundo religioso advierta la necesidad de hacer prevalecer el bien sobre el mal, el bien con la B mayúscula. ¿Cómo? En primer lugar, con la oración. Y este fue el motivo principal de la reunión de Asís el 24 de enero pasado, donde los responsables de todas las religiones rezaron con esa finalidad, una oración que debemos llevar adelante. Pero además de la oración, para que prevalezca el bien sobre el mal, hace falta un esfuerzo común que cree en todo el planeta la fraternidad universal en Dios, a cuya realización está llamada la humanidad. Una fraternidad que puede ser el alma, el aliciente para una distribución más justa de los bienes entre los pueblos y los estados, cuya falta constituye la causa más profunda del terrorismo. Ahora, el tema que debo tratar hoy se refiere justamente a la actitud que estamos invitados a asumir para introducir la fraternidad, esa verdadera entre todos. Se trata del amor al prójimo, ese amor que circula en los más diversos ámbitos religiosos y culturales, incluso bajo la forma de misericordia, de benevolencia, de compasión, de solidaridad. Amor al prójimo que para nosotros cristianos no es simplemente un sentimiento humano, sino que, enriquecido por una chispa divina, se llama caridad, ágape, amor de origen sobrenatural. Para tratar del amor, partiré de mi experiencia y les comunicaré cómo el Señor, desde los comienzos de nuestro movimiento, atrajo nuestra atención sobre el amor. Cuando Dios me llamó a consagrarme a Él para siempre, la fascinación de ese llamado era única y tan elevada por el hecho de haberme donado totalmente a Dios y que Dios, el inmenso, el amor infinito,
me había aceptado, que jamás hubiese permitido que personas o cosas rompieran el encanto de ese tú a tú con el Señor. Si ese día, por ejemplo, me hubieran dicho que después iba a nacer un gran movimiento, se habría roto en mí un no sé qué de divino, inefable. Esta era mi impresión. Muy pronto, sin embargo, Dios me aclaró que amarlo también implicaba tener una relación con el prójimo. Quería decir que por Dios debía amar a todos los hermanos del mundo. Y con respecto a esto, es muy hermoso lo que dice el Corán. Esta es la recompensa que Dios da a sus siervos que creen y obran rectamente. No les pido ninguna remuneración, pero sí los exhorto a amar a los prójimos. En los comienzos del movimiento, guiadas sobre todo por las circunstancias dolorosas de la guerra, dirigimos nuestro amor hacia los pobres. Y fue una escuela para nosotras. No estábamos acostumbradas a amar en sentido sobrenatural. Nuestro interés había llegado al máximo hasta nuestros parientes o amigos. En cambio, ahora, bajo el empuje de la gracia de Dios, confiando en Dios y en su providencia, dedicábamos nuestros afanes a todos los pobres de la ciudad. Tratábamos de hacerlos venir a nuestras casas y de sentarlos a nuestra mesa. Los encontrábamos por la calle y les dejábamos cuanto habíamos recogido. Los visitábamos en los tugurios más miserables y tratábamos de ayudarlos incluso con medicamentos. Los pobres eran el primer objeto de nuestro amor, porque por ellos y a través de ellos pensábamos que podíamos amar a Jesús, que dijo: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Y también se interesaban por ellos las personas que se sentían atraídas por nuestra vida. Era un espectáculo ver llegar abundantemente la providencia de Dios en víveres, ropas y medicinas. En un momento determinado, cuando algunos centenares de personas ya vivían como nosotros, nos pareció que el Señor nos pedía a nosotros que nos hiciéramos pobres para servir a los pobres y a todos. Fue el día en el que hicimos lo que llamamos una montañita con nuestras cosas. En una habitación del primer focolar, cada una puso en el centro lo que le parecía que tenía de más: un abrigo, un par de guantes, un sombrero. Incluso recuerdo un abrigo de piel. Nos fascinaba la estupenda narración de los primeros cristianos, cuando en Jerusalén eran un corazón solo y un alma sola. Y nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era en común entre ellos y no había necesitados. No había más necesitados entre ellos. Este era el gran ideal que se nos presentaba para que lo alcanzáramos en primer lugar entre nosotros y con todos los que nos seguían. Por eso, las primeras chicas que ya vivían en el focolar, llamadas por Dios a una donación total, daban todo, mientras que los demás daban lo que tenían de superfluo. Y quien tenía poco o nada, ponía en común sus propias necesidades. Así nació la comunión de bienes, que después se fue desarrollando hasta el proyecto actual de la economía de comunión, del que hablaremos en estos días. Pero por lo que sé, este amor a los pobres es muy sentido también en el Islam, que recomienda mucho la limosna, hasta el zakat, uno de los 5 pilares del Islam. Limosna que también es alabada a menudo en el Corán, que amenaza con el infierno a quien no se anima a dar de comer al pobre, y que define al hombre bueno
como aquel que por amor a Dios da de la hacienda, por mucho amor que se le tenga a los parientes, huérfanos, necesitados, viajeros, mendigos y para rescatar a los esclavos. Volviendo a los primeros tiempos del movimiento, nosotros pensamos, nosotros focolarinos, que tal vez fue por este amor hacia los pobres, el amor siempre genera luz, que muy pronto comprendimos que nuestro corazón no debía dirigirse solamente a ellos, sino a todos los hombres por igual. En efecto, el esfuerzo que Dios nos pedía y nos sigue pidiendo es tender constantemente a la fraternidad universal, en un solo Dios, creador de todos. Por eso, se trata de amar a todos, sin distinción, como Dios, que manda el sol y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, no hay que elegir entre el simpático o el antipático, el lindo o el feo, de mi patria o extranjero, blanco o negro o amarillo, europeo o americano, africano o asiático, cristiano o judío, musulmán o hindú. El amor no conoce ninguna forma de discriminación. Esta fe en el amor que Dios tiene por sus criaturas también la hemos encontrado en muchos hermanos y hermanas de otras religiones, empezando por las que se refieren a Abraham. Amare tutti, dunque. Amar a todos, entonces, sin distinciones. Amar a los hermanos individual y colectivamente. Amar a nuestros prójimos uno por uno y respetar sumamente a cada pueblo. De aquí nace un cambio radical de mentalidad. Nace una revolución. Si todos hicieran solo esto, la tierra ya sería un cielo. Amar a todos, incluso a los enemigos. Es a esta medida de amor, en efecto, que nos llevó el Evangelio, que invita a rezar por quienes nos persiguen. Pero también en la tradición musulmana se encuentran paralelos, como por ejemplo en este hermoso texto del Corán. No es igual obrar bien y obrar mal. Repele el mal con lo que sea mejor, y he aquí que aquel de quien te separe la enemistad se convertirá en amigo ferviente. El Señor nos enseñó otra característica del amor, que tal vez es la que requiere más empeño, la más difícil. Se trata de tomar la iniciativa, de ser los primeros en obrar, de no esperar que el otro dé el primer paso para amar. Quizás fue para enseñarnos a amar así, por lo que en los comienzos del movimiento Dios nos empujó a amar a los necesitados, a los pobres, a los enfermos, a los presos, a los huérfanos, es decir, personas que no podían dar el primer paso para amar, sino que esperaban algo de nosotros. Por otra parte, así se comporta Dios, que no esperó que lo amáramos, sino que nos demostró siempre, de mil maneras, que Él es el primero en amarnos. Hay una experiencia vivida en el primer focolar, que es la aplicación de ese ser los primeros en amar. En los primeros tiempos, en especial, no era fácil para un grupo de chicas vivir la radicalidad del amor. Éramos personas como las demás, si bien estábamos sostenidas por un don especial de Dios para empezar el movimiento. E incluso entre nosotras, en nuestras relaciones, a veces se depositaba el polvo y la unidad languidecía. Esto sucedía, por ejemplo, cuando nos dábamos cuenta de los defectos, de las imperfecciones de las demás, y las juzgábamos, y como consecuencia se enfriaba la corriente de amor mutuo. Para reaccionar ante esta situación, un día nos propusimos estrechar un pacto que llamamos
pacto de misericordia. Decidimos ver al prójimo que encontrábamos cada mañana en el focolar, en la escuela, en el trabajo, etc., verlo nuevo, novísimo, sin recordar sus defectos, cubriendo todo con el amor. Nos acercábamos a todos con esta completa amnistía en el corazón, con un perdón universal. Era una decisión fuerte, tomada por todas juntas, que nos ayudaba a ser las primeras en amar, a imitación de Dios misericordioso, que perdona y olvida. Ahora estamos seguras de que si no hubiera existido este cotidiano pacto de perdón, el movimiento no hubiera pasado ni siquiera de Trento a Rovereto, a una distancia de media hora. Prácticamente no hubiera tenido la energía necesaria para difundirse. El Corán dice que perdonen y se muestren indulgentes. ¿Es que no quieren que Dios los perdone? Dios es indulgente, misericordioso. El amor, además, es concreto. Jesús siempre fue un ejemplo para nosotros, cuando durante la última cena con sus discípulos quiso lavarles los pies, diciendo: ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Es un servicio concreto. Es amar con los músculos. Por eso en el movimiento germinaron espontáneamente alrededor de 1000 obras y actividades sociales, muchas bastante consistentes, con el objetivo de dar al prójimo pan o alojamiento, consejos o cuidados, instrucción o trabajo. Con respecto a esto, nos parece que Dios, con solo 2 palabras, hacerse uno, nos enseñó doctrinas profundísimas. De hecho, la verdadera interpretación de la palabra amor, amar, es hacernos uno con el otro, tratar de comprender cómo vive el otro, vivir en cierto modo al otro. Se trata de entrar lo más profundamente posible en el corazón del hermano, comprender realmente sus problemas, sus exigencias, asumir sus necesidades, sus sufrimientos, inclinarse ante el hermano, enternecer nuestro corazón de piedra y tener un corazón de carne para amar al otro. De tal modo, el prójimo se siente comprendido, aliviado. Entonces tiene significado dar de comer, de beber, ofrecer un consejo, una ayuda. Para vivir el otro, además, mientras lo escuchamos con amor, no podemos permitirnos pensar en las respuestas que podemos darle o en las cosas que haríamos. Debemos hacer el vacío completo dentro de nosotros, alejar las ideas de la mente, los afectos del corazón, los deseos de la voluntad, para entrar en el otro y hacernos cargo de todo lo que le pesa. Después, hablar. Pero ya que este vacío que hacemos es una nada de amor, lo hacemos por amor, y no ciertamente una nada que es sinónimo de inexistencia, la experiencia nos permite afirmar que el Espíritu de Dios nos ilumina con la respuesta que debemos dar. Amar al prójimo. Amar a todos. Ser los primeros en amar. Hacerse uno. Estos son algunos de los puntos fundamentales del arte de amar, como nosotros la llamamos, que el Señor nos enseñó desde los primeros días de nuestra divina aventura. Una idea en particular nos ayudó muchas veces a ponerlo en práctica. Comportarnos con todos los prójimos que encontrábamos como si fuéramos su madre, su padre. Una madre no hace más que amar, y el amor de la madre es típico.
Ama a sus propios hijos como a sí misma, porque realmente hay algo de sí en sus hijos. Vive por ellos, sin ahorrarse ningún esfuerzo. Hace todo desmesuradamente, como un padre. Su amor de madre o de padre, en general, no disminuye frente a las tormentas morales, ideológicas o de cualquier tipo que puedan arrastrar al hijo. Su amor sabe cubrir, sabe esconder todo. Si además varias personas viven el amor al prójimo, el amor se vuelve recíproco. Y Jesús dejó una norma para la humanidad, una norma nueva, típicamente suya, síntesis de su doctrina, y es justamente este amor. Este es mi mandamiento, dijo. Ámense unos a otros como yo los he amado. Él sabía que esto era necesario para componer la unidad en el mundo, para que se forme una sola familia. Me impresionaron estas hermosas palabras de un musulmán. Aquellos que se aman en mí, el día del juicio estarán a la sombra de mi trono. Día en el que no habrá otra sombra más que la mía, lo cual significa que serán muy amados. Para terminar, quisiera comunicarles dos efectos extraordinarios que desde los primeros tiempos del movimiento hemos experimentado dentro de nosotros, como frutos del amor al prójimo. En primer lugar, viviendo así, nos dimos cuenta de que para nosotros el prójimo era el camino para llegar a Dios. Lo experimentamos desde los primeros días. Qué unión con Dios a la noche, durante la oración, después de haber amado todo el día a los hermanos. El Señor nos hacía sentir su dulce presencia en el fondo del corazón. Por eso nuestra experiencia fue esta. Cuanto más se ama al hermano, cuanto más se ama al hombre, más nos encontramos con Dios. Pero también a la inversa, cuanto más nos encontramos con Dios, cuanto más amamos a Dios, tenemos más fuerza para amar al hermano. De hecho, teníamos la impresión de que el amor era semejante a una semilla depositada por Dios en nuestra alma. Y así como la semilla, si encuentra el terreno preparado, germina y produce las raíces y la planta, lo mismo sucede con el amor. El amor a Dios está representado por la raíz y el amor al prójimo por la planta. La planta, cuanto más ahonda sus raíces en la tierra, más eleva su tallo. Y el tallo, cuanto más crece por el contacto con el sol, el oxígeno del aire y por otros factores, contribuye al desarrollo de todo en su conjunto. Por lo tanto, también de la raíz. Las dos cosas están relacionadas. Otro fruto que hemos experimentado amando al prójimo es este. Amar al prójimo es un camino de perfección. Recuerdo que en un primer momento habíamos renunciado incluso a esta, porque otras personas tenían un concepto erróneo de la perfección. Nos sentíamos llamados a vivir por Dios y por los demás, totalmente olvidados de nosotros mismos. Y todo lo que pudiera hacernos replegar sobre nosotros para ver si éramos o no perfectos o aislarnos de los demás, no nos convencía. Solo que algunos años más tarde nos dimos cuenta de que este camino del amor que estábamos siguiendo era un camino de perfección. Para explicarlo, dábamos este ejemplo. Hay muchos modos de limpiar una habitación. Recoger uno por uno los desechos, usar una escoba chica o una grande, una gran aspiradora. O bien, para estar en un lugar limpio, es suficiente cambiar de habitación. Y ahí está todo. En el camino espiritual es lo mismo. En lugar de trabajar tanto para quitarse defecto por defecto, se puede amar y vivir transferidos en otro, en el hermano, que tal vez es quien nos está cerca en el momento presente. Haciendo así, se desvanecen, se vuelven nada,
Como por encanto, nuestros vicios no existen más porque vivimos el otro. Y nuestra alma, sin buscarlas, se enriquece con muchas virtudes. Aun si en algunos momentos, por ejemplo, cuando experimentamos tentaciones fuertes, tenemos que renegarnos a nosotros mismos, como Jesús también exige. De todo lo dicho, se comprende por qué el Santo Padre Juan Pablo II, cuando en 1984 vino a visitarnos al centro del movimiento en Rocca di Papa, reconoció en el amor nuestro camino específico y nos dijo: con este encuentro pude acercarme un poco más a lo que constituye el carisma propio del movimiento y comprender mejor que el amor constituye el alma principal del movimiento. El amor es más fuerte que todo. Es la chispa inspiradora de todo lo que se hace bajo el nombre de focolares. El amor es más fuerte. Es una revolución. Y es esta la revolución que queremos llevar adelante juntos. Queridos hermanos y hermanas, esto es lo que significa para nosotros el amor al prójimo. Pero como hemos visto en las pocas cosas que mencioné, también su religión subraya mucho el amor. Tenemos en común la así llamada regla de oro, presente en casi todas las religiones, que nos permite amarnos entre nosotros. En el Evangelio se enuncia así: no hagas a los demás lo que no quisieras que te hicieran a ti. Y en la tradición musulmana, ninguno de ustedes es un verdadero creyente si no desea para su hermano lo que desea para sí mismo. Entonces todos podemos y debemos amar. Por lo tanto, podemos confiar mucho en nuestra amistad para construir juntos la fraternidad universal, para que la humanidad sea una única gran familia y contribuir a la humanidad de hoy con nuestra ayuda ante el peligro del terrorismo que a todos nos amenaza. Gracias por su atención. Queridos todos, mientras tanto, empecemos a vivir entre nosotros los 4 puntos. Amar a todos, 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 todos. Ser los primeros en amar. No esperar que el otro nos sonría. Empezar nosotros. Amar concretamente. Por ejemplo, ceder la silla, ayudar en el almuerzo. Por ejemplo, si hace frío, prestar el propio abrigo. Y hacerse uno cuando dialogan, cuando hablan, en los momentos de pausa, en los momentos de descanso, escuchar al hermano para comprenderlo, para entrar en él. Si hacemos así, ya empezamos aquí la revolución, nuestra revolución. Y sé que ustedes ya la empezaron. Pero aquí apretamos el acelerador de nuestra revolución. Y al terminar, partiremos al mundo como cohetes. Cohetes de amor para llevar el amor por todas partes. Y Dios que está con nosotros, Alá que está con nosotros, hará milagros, hará milagros. Estoy segura, segurísima. Gracias a todos, gracias a todos. Ha sido uno de los discursos más poderosos que jamás haya escuchado. Nos dio el la. Este es mi tercer visita a Roma y cada vez aprendo más la táctica, la técnica de cómo cambiar el mundo antes de empezar a cambiarlo fuera de mí. Pienso que Chiara es una gran líder espiritual. Habla desde muy hondo, habla de corazón a corazón.
Tú sientes que su espiritualidad hace la vida feliz. Y esto es lo que enseñan todas las religiones, cómo alcanzar la felicidad. He visto que Chiara conoce bien el significado de las religiones, sea la cristiana que la musulmana, y no hace otra cosa más que despertar este sentimiento religioso, este fuego encendido en cada persona. Ha quitado el polvo del camino justo, camino al cual llama a todos. Un sentir común hacía que muchos dijesen, aquí no solo somos amigos, somos hermanos y hermanas. Les deseo a todos que, volviendo a casa, a nuestros países, llevemos el mensaje de Chiara a muchos, para que de este modo podamos hacer crecer el árbol que ha sido plantado. Extendamos el círculo que generó la piedra que Chiara lanzó al agua.